Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Veremos lo que es fuentes dependientes. Aquí en este problema nos dicen calcular la potencia de cada elemento del circuito. Si bien recordamos que para calcular nuestra potencia necesitamos corriente por voltaje o por diferencia de potencial, vamos a primero determinar cuál es la corriente, ya que será la misma para todos en un circuito en serie, y las caídas de voltaje sobre cada elemento. Entonces, para esto tenemos aquí una fuente dependiente. De hecho, es una fuente de voltaje. Aquí vemos el más menos, dependiente también de voltaje porque el subíndice es VA. Y hay que identificar dónde está este VA. El VA está indicado en el problema de esta manera, menos más. Entonces, si nosotros primero aplicamos una ley donde intervengan todos estos elementos, podemos plantear el inicio del problema. Vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff hacia la malla completa. Comenzamos pintando que de este lado comienza la fuente de voltaje con menos, entonces debemos de colocar menos 120 voltios. Salimos de este elemento y vamos sobre el elemento pasivo. Recordamos que la convención de signos para elementos pasivos siempre es con más iniciando y luego con menos. De tal manera que iniciamos con menos y luego sobre este elemento iniciamos con más. Entonces sería más y sería el voltaje en la resistencia de 30 ohms. Pero el voltaje en la resistencia de 30 ohms vamos a ponerlo como voltaje en la resistencia de 30 ohms en paréntesis para indicarlo. Siguiente elemento ya tiene convención de signos, es más y menos, entramos por el lado del más, sería más, y es una fuente de voltaje que mide 2VA. Entonces la colocamos así. Y luego vamos con el otro elemento y acá yo no puedo ponerle los signos más menos, idealmente, porque ya están impuestos. Y ahí inicia con el signo negativo. Entonces tendríamos que poner menos B sub A. Ya tengo el voltaje de todos los elementos y ahora me dice la ley de voltajes de Kirchhoff que la suma algebraica de todos ellos me debe de dar cero. Entonces esquematizamos nuestra ley. Ahora nosotros podemos introducir nuevas variables al circuito. Por ejemplo, para un análisis de malla, recordemos que hay que establecer una corriente. Como la corriente va a ser la misma por todos los elementos, nos damos cuenta que incluso podemos calcular cuánto vale B sub A o podemos estimarlo gracias a la nueva introducción de la variable I. Si nosotros queremos calcular el voltaje B sub A, según ley de Ohm, es corriente por resistencia. Tenemos la corriente que es I y la resistencia que es 15 ohms. Pero hay algo aquí importante. Como la corriente tiene este sentido, viene en este sentido, así, 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 y luego entra de este lado, idealmente la convención de signos pasiva debería ser así, más y menos. Pero en el ejercicio me impusieron esto de manera al revés. Es decir, en lugar de tener más menos, viene así, menos más. Esto significa un cambio de polaridad en el voltaje. Y cuando esto pasa, pues el voltaje va a ser negativo con respecto a la corriente que yo he considerado en mi análisis. Entonces, si es negativo, aplico ley de Ohm, menos, y sería 15 ohms por I, que sería 15I. Ahí está, vamos a dejar los ohms olvidados por el momento. Entonces, ahora ya que tenemos este dato, el B sub A lo podemos introducir en nuestra ecuación principal que tenemos aquí e ir viendo cómo va a cambiar todo. Entonces vamos a sustituir los datos. Menos 120, ya le quitamos el voltio, las unidades. Ahora viene más el voltaje en la resistencia de 30 ohmios, que pues lo podemos aplicar nuevamente, igual como lo hicimos aquí, corriente por la resistencia de 30. Como la corriente es I, sería 30 por I, me daría 30I. Entonces sería aquí, sería colocar 30I. Ahí está. Luego viene más dos veces el voltaje A, pero el voltaje A está dado por menos 15I. Este menos 15i va a multiplicar a este 2. Menos 15i por este 2 nos daría menos 30i. Entonces vamos a ponerlo así, menos 30i. Y finalmente tenemos un menos voltaje A. Menos con este menos se daría más y me quedaría nada más 15i. Lo que estamos haciendo nada más es sustituir el voltaje de sub A, que es menos 15i, en las variables, simplificando los signos. Y esto me queda igual a cero. Ahora nos damos cuenta aquí que 30i menos 30i pues se cancelan y la ecuación me queda simplificada como 15i y este menos 120 pasa como 120 positivo. De manera que ya podemos hacer nuestro despeje 120 sobre 15. Y esto nos daría 120 sobre 15 me daría 8. Como es una corriente, serían 8 amperios que circulan a través del circuito.
Esto significa que la corriente que está en serie, vamos a ponerla aquí como I nos dio 8 amperios. Entonces, hasta aquí nada más tenemos el valor de la corriente. Recordemos que el objetivo del problema es encontrar la potencia de los cuatro elementos. Ya tengo la corriente y ahora sí ya tengo exactamente cuánto vale B sub A. B sub A, que es menos 15I, pues lo podremos ahora sí encontrar. B sub A sería menos 15 por I, y donde I vale 8 amperios. Entonces, ¿cuánto sería menos 15 por los 8 amperios? Pues me daría menos 120 voltios. Y ya tengo entonces el valor de la fuente que está aquí, que es el valor, bueno, más bien BA, que es menos 120 voltios, y me falta encontrar el valor de la fuente que tenemos aquí. Para esto ahora sí ya tenemos exactamente las incógnitas, que es la corriente y el voltaje de sub A, con lo cual ahora sí podemos proceder a calcular nuestras potencias. Como el objetivo es el cálculo de las potencias, entonces esto quiere decir que vamos con cada elemento. Iniciamos con la potencia de la fuente de 120 voltios. Vamos a indicarlo así. Para potencia es corriente por voltaje. Entonces corriente son 8 amperios y el voltaje en este caso pues son 120 voltios. Y esto nos daría 8 por 120, pues serían 960 watts. Y ahí tengo nuestro nivel de potencia. Pasamos con el elemento resistor, que es la potencia en la resistencia de 30 ohms. Ahora, no tengo cuál es el voltaje aquí, pero también tenemos la relación que es la ley de Joule, que sería I cuadrada por R. Entonces, I cuadrada serían los 8 amperios, pero es A al cuadrado por la resistencia que son los 30 ohms. De esta manera. Entonces, únicamente hay que hacer esa multiplicación. 8 al cuadrado me da 64 y luego por 30 nos daría 1920 watts. De esta manera. Y ojo acá, si nos damos cuenta, la resistencia de 30 ohms tiene más potencia que la potencia de la fuente. Pero me falta considerar otra fuente, que es esta que está de este lado. Vamos con esa fuente ahora. Vamos a determinar la potencia de la fuente que mide 2B sub A. A pesar de que es una fuente independiente o dependiente, esta es una independiente, esta es dependiente, podemos utilizar lo mismo, voltaje por corriente. Entonces, corriente acá no hay pierde, son 8 amperios. Y su voltaje pues sería deducido multiplicando 2 por B sub A. B sub A vale pues menos 120. Entonces, menos 120 por 2 me valdría entonces menos 240 voltios. Sería el valor ya obtenido. Entonces vamos a poner aquí menos 240 voltios. De esta manera. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Aplicando aquí nuestras relaciones, nos daría exactamente, vamos a verlo, sería menos 240 por 8. Me daría menos 1920 watts. Ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, esta potencia la anula prácticamente esta de acá. Y finalmente me falta el último nivel de potencia, que es la potencia por la resistencia de 15 ohms. Serían nuestros 8 amperios. Hay que utilizar nuevamente la ley de Joule, sería 8 al cuadrado por los 30 ohms, en este caso serían 15 ohms. Recuerden que esta es la ley de Joule, sería I cuadrada por la resistencia, que me falta poner ohms. Sería 8 por 15, y en este caso vamos a ver cuánto nos da. Pues si nos damos cuenta, sería 8 cuadrados, sería 64, por 15 me daría 960 watts, que sería esta potencia de la fuente. Y vemos que hay un balanceo de las potencias, ya que aquí tengo 960 watts que se van hacia el circuito y esta resistencia es la que los consume, 960 watts, vean aquí. Este de aquí consume 1920 watts, pero se anulan con la potencia de esta fuente
dependiente, que es menos 1920 watts. Al anularse esto con esto, me queda nada más la potencia 960 watts efectiva, que únicamente caen sobre el elemento de 15 ohms. Y vemos que de esta forma el resultado está balanceado. Y bueno, aquí termina ya nuestra parte de video.